Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Soy Patricia Taborda y bueno, otra tarde frita, bien pasadita por agua y por eso yo siempre arranco tomando cafecito. Cafecito 1820 que ahora le comentaba a nuestra invitada de hoy que siempre sabe rico, pero en noches como esta sabe mucho, mucho más rico. Bueno, terminamos una semana de conexión. Todos los días estamos con ustedes de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, compartiéndoles información positiva, información constructiva para que nos enfoquemos en la parte bonita de la vida, porque siempre en todas las circunstancias hay. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto, de un tema muy lindo para que se me inyecten de energía positiva para el fin de semana. El tema de hoy es enfoquémonos en el lado positivo. ¿Qué es el lado positivo? Bueno, que todo lo que nos pasa tiene un lado positivo y ya lo vamos a ver. Y hoy me acompaña doña Eugenia Fomero. Bienvenida, Eugenia. Muy feliz de compartir hoy el programa con vos. Muchas gracias por la invitación. Igual encantada de compartir esta experiencia. Douglas está celebrando hoy su aniversario de bodas, así que le mandamos un besote y Eu hoy vino a acompañarnos y a compartir este mensaje con ustedes para que Douglas anda celebrando con su familia y muy merecido, y desde aquí le mandamos un abrazo y muchas bendiciones de que sean muchísimos, muchísimos años más, y ojalá quienes nos vean hoy participen con nosotros y nos cuenten también sus experiencias con el lado positivo, porque es que todo tiene el lado positivo, pero también tenemos que ir aprendiendo. Parece mentira, a verlo, son dos cosas. Creo que culturalmente, y lo hablábamos vos y yo ahora antes de arrancar, culturalmente nosotros los ticos a veces hablamos en negativo y acostumbramos fijarnos en negativo, incluso generalizamos en negativo. Y tenemos que empezar por cambiar esa parte, ¿verdad? Porque nosotros a veces usamos palabras que incluyen a todo el mundo en un área, en una cuestión negativa. Y es parte de empezar a cambiar esa mentalidad, de ver esta pandemia diferente, es empezar a hablar diferente. Así es, exactamente. Yo creo que es muy importante, como lo comentábamos ahora, empezar a cambiar nuestros actos de lenguaje, o sea, empezar a observar el lenguaje que usamos. Yo sé que cuando vivimos tiempos de estrés, de situaciones diferentes, a veces vamos como muy rápido por la vida, entonces ni siquiera nos percatamos de cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y usamos frases como, es que todo el mundo está en una situación económica difícil. O sea, y yo le digo, no todo el mundo. Hay que analizar, ¿verdad? Este generalizar nos hace entrar en más miedo, porque entonces inconscientemente creemos que nosotros también vamos a vivir esa experiencia. Y yo creo que empezar a trabajar los actos del lenguaje es una de las herramientas más importantes del miedo. Por ejemplo, no es lo mismo que uno diga, está lloviendo. Está lloviendo, ese es el hecho, esa es la realidad. Hay COVID en este país, es la realidad, el virus ingresó, hay COVID. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a suponer que es lo que estamos muy acostumbrados y es desde nuestro ego, que es esa vocecita interna que nos va haciendo esta conversación? Entonces decimos, bueno, hay COVID y me va a dar a mí y le va a dar a mi familia. Yo he escuchado y he conversado con clientes que están increíblemente llenos de miedo y aseguran, o sea, es aseverar, a mí me va a dar. Es que una cliente me decía, es que yo soy asmática y a los asmáticos les da y se mueren y los conectan a un respirador. Incluso ella me decía, y yo no quiero morir de esa forma. Y yo le digo, pero no asevere, no declare, no decrete, porque nosotros usamos, y los decretos, las declaraciones y las aseveraciones son hermosísimas, pero hay que hacerlas en positivo. Hay que cambiar esa interpretación que le damos a las cosas, a las situaciones, a los hechos. El COVID es un hecho. Es un hecho y es un hecho. Vamos a ver, volvemos a lo mismo lo que te decía antes, ¿verdad? De que bueno, en este programa hablamos mucho de cosas positivas y ser positivo. A veces le dicen, a mí me dicen mucho, es que usted es muy idealista, muy soñadora. Y digo, no, yo no soy idealista, o tal vez sí, pero si me lo está diciendo a manera de que yo no tengo los pies puestos sobre la tierra, le digo, está muy equivocado, tal vez los tengo más puestos que usted. ¿Por qué? Porque soy consciente de las cosas negativas que están pasando,
pero no soy tan injusta y tan negativa para no verlo. Lo hablábamos ahora, como vos decís, sí, el COVID está, por supuesto que sí, es una enfermedad que no conocemos, entonces no sabemos el alcance. ¿Que todo el mundo se va a enfermar? Pues no, no, porque aseverar eso es una mentira, y eso sí tal vez no soy yo, ¿verdad? Mentirosa, eso es una mentira. Solo cosas negativas trae, que todo el mundo se va a morir, ¿verdad? Eso tampoco es cierto. Luego, como le digo yo a la gente, más bien tal vez, volvemos a lo mismo, soy más justa yo, estoy más atenta a toda la información que usted, porque usted se fija cuántos muertos subieron, cuánta gente se contaminó, se contagió. Yo les digo, yo me fijo cuántos recuperados hay. Luego, de todos esos contagiados y muertos, ¿cuántos? Somos 5 millones de costarricenses. Vamos a ver, como decía alguien por ahí, tiene toda la razón. No debería haber una sola muerte. Si hablas de una muerte, es importante y cuenta, porque podría ser mi pariente también, ¿verdad? No debería haber ninguna. Pero de 5 millones de habitantes, la proporción que tenemos, incluso decía un doctor en uno de los medios de comunicación que me gusta a mí más porque es menos alarmista, hablaba de eso, ¿verdad? El porcentaje de contaminados y de muertos que ha habido versus el resto de la población, que es un porcentaje mínimo. Entonces, sí, es muy importante eso, ¿verdad? Es muy importante el tener nosotros esa claridad y esa justicia y los ojitos abiertos para ver si la gente se está enfermando de una enfermedad medio rara, pero también hay muchos que andamos todavía en la calle que estamos sanitos. Incluso Patricia, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, bueno, en Bioneuromoción trabajamos las emociones, valga la redundancia, ¿verdad? Pero es muy importante precisamente escuchar hasta eso. Primero el lenguaje. Cuando ya yo indago mi lenguaje y digo, bueno, sí, mi lenguaje me lleva a tener miedo, me lleva a sentirme estresada en esta situación. Entonces es permitirnos sentir la emoción. Bueno, ¿qué me digo yo acerca de esta situación? ¿Qué me digo acerca de la situación del COVID? Porque cuando uno se permite sentir esa emoción, se da cuenta que al final no es tal vez el COVID lo que me está llenando de miedo. Porque es cierto, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo en este país. Pero yo, por ejemplo, muchas veces con algunos clientes les digo, bueno, pasamos el H1N1, estuvimos en contacto y incluso no me acuerdo, yo ahorita no tengo como el dato ni el recuerdo de que fuera algo tan fuerte como ha sido esta, sin embargo el H1N1 es más contagioso. Lo que pasa es que sí, el miedo nos limita y el miedo genera en el ser humano que su sistema inmunológico se ve afectado. Entonces, claro que si yo tengo mucho miedo y escucho las noticias y yo una vez, por ejemplo, en esta hora que vos lo mencionabas, el dato, ¿verdad? La cifra, es cierto, o sea, uno escucha una cifra y se alarma, pero yo digo, por ejemplo, a mí me ha pasado que personas me dicen, es que en España se morían 2.000 diarios, 2.000 personas diarias, y yo le decía, ¿en un porcentaje de cuántas personas viven en España? O sea, nosotros, ni quiera Dios, una situación aquí así, ¿verdad? Pero es que eso, nos enfocamos en lo negativo que están viviendo otros países. Y si yo lo llevo a nivel personal, yo digo, es como que yo en mi casa me enfoque en lo negativo que está viviendo mi vecino. Yo digo, entonces yo no puedo, exactamente, ¿qué es lo importante? Y para mí ha sido una herramienta de mucha ayuda, el pensar en positivo, el cambiar la interpretación errónea que tenemos de esta situación. Y me encanta cuando converso con personas que me dicen, uy, gracias a Dios que esta situación se dio porque aprendí esto y esto y esto. Personas adultas mayores, mi mamá, por ejemplo, ayer la llamé y me dice, es que ahorita me voy a conectar en Zoom porque tengo una clase de óleo en pintura. Ay, cosita más bella. Y ella recibe Zoom, recibe clases de zumba, de óleo, de manualidades, hace meditación, porque como me dice ella, ahora me quedo en casa, pero la aprovecho a usar Zoom. Entonces, yo creo que lo importante es eso, empezar a cambiar estos actos de lenguaje, por ejemplo, no decir, tengo que quedarme en la casa. No, quiero quedarme en la casa porque voy a aprovechar este tiempo. No verlo como una exigencia, no verlo como una obligación que nos impone un gobierno, que nos impone un virus incluso, sino más bien es darnos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué elijo creer de este virus? Este virus me va a ayudar a salir adelante. Hace poco a mí un señor me hizo un comentario y me decía, es que dice, usted no ve, dice que en el país la gente se está muriendo de hambre. Es que usted no ve que la gente no tiene que comer.
Y yo le decía eso, o sea, no es que yo no lo vea, pero sinceramente mi pensamiento no está enfocado en ver la desgracia de un país. Y donde yo pongo mi atención, ahí va a estar intencionado todo. Entonces, si yo creo que en mi vida hay pobreza, si yo creo, pues probablemente lo voy a ver más. Y yo creo que si todas las personas nos proponemos a cambiar un pensamiento al día, nosotros los seres humanos tenemos 60,000 pensamientos al día aproximadamente, y 40,000 no son funcionales. Y los 20,000 que no funcionan son muy repetitivos, entonces al final se reducen más. Entonces yo digo, qué importante es empezar a cambiar estos pensamientos a más positividad, a darle otra interpretación. Al final, yo creo que la naturaleza también tiene derecho a un respiro de nosotros, de esta contaminación que hacemos al mundo con andar tan acelerados. Hemos perdido el compartir en familia. Entonces yo creo que lo bonito de toda esta situación es ver esa parte positiva. Ayer una cliente me decía, esto me ha hecho ver que estábamos muy separados como familia, cada uno en la universidad, en el trabajo, en mi negocio, y esto nos hizo reunirnos nuevamente. Entonces, a mí me encantó porque ella me decía, gracias a Dios que esto está sucediendo, porque me ha permitido reunirme con mi familia. Y sin embargo, hay personas que son tan negativas que te dicen, no, pero es que hay esto, y te siguen sacando esa parte negativa, ¿verdad? Es que precisamente con esta pregunta que yo hacía en el Facebook, lo que pretendo es eso, ¿verdad? ¿Qué te ha enfocado? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué te ha permitido aprender la pandemia? Porque no todo ha sido malo. De repente nos llenamos de miedo, de repente los medios dicen que hoy fue un día otra vez un número grandote de contagiados, ¿verdad? Ese tipo de cosas que nos asustan mucho. Entonces nos olvidamos de lo otro. Eso que vos decís, y digamos esto de los 60,000 pensamientos, yo ahora que yo me dedico hace varios años a lo que es la programación de la mente, y mi primer sentimiento cuando me dijeron eso, yo dije, oh por Dios, de claro, con razón, te vuelve uno loco. Además, si todos mis pensamientos son negativos, ¿qué es futuro? Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que uno la mente le entrena. Al principio yo decía, ¿y cómo hago yo para controlar 60,000 pensamientos? O sea, ¿cómo hago yo para volverlos positivos? Son demasiados, o sea, ya me cansé de solo pensarlo. Pero eso que vos decís, yo pongo mi enfoque en un pensamiento positivo y ese atrae otro más y ese atrae otro más y llega un momento que se vuelve automático. Incluso no les voy a decir que yo no pienso en negativo, que yo no tengo problemas, que yo no he tenido miedo. Al principio también me asusté mucho, pero inmediatamente mi mente ya está entrenada para hacer el cambio, para aprovechar. Dice Rodolfo, nuestras emociones tienen mucho poder, nos pueden hacer actuar o inmovilizarnos, que es cierto es eso. ¿Verdad? Y cómo nuestros pensamientos vienen nuestras emociones. Porque el estar contento o triste o no, Eugenia, también depende de mí. Exactamente. Si yo me levanto y lo primero que hago es poner el noticiero, fatal, pero ¿y si pongo música bonita? Sí. Y yo creo que es una elección muy importante que uno hace día a día. El miedo es una emoción que no podemos evitar, porque es una emoción del ser humano. El ser humano, las dos emociones básicas son el miedo y el amor. El miedo es y el miedo es una emoción necesaria porque es de supervivencia, nos permite movernos en una situación de peligro. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo, o sea, obviamente yo le voy a contar desde mi experiencia personal, bueno, yo aparte del coaching y la bioneuroemoción, trabajo también con la caja en el hospital de Heredia, y claro que de repente un día me dijeron, es que usted atendió un donante de sangre, yo trabajo en laboratorio, y parece que la prueba dio positiva COVID. No le voy a negar que de momento siente uno el susto. Y yo dije, ¿y quién era el paciente? ¿Quién era el donante? ¿Y quién lo entrevistó? Eugenia, lo entrevistó usted, me dice, ¿verdad? Entonces, sí, lógico, como seres humanos que somos, que amamos la vida, no queremos morirnos, me dio susto. Sin embargo, ahí inmediatamente yo elijo quién quiero ser frente a esa situación que estaba en ese momento viviendo. Y les voy a contar que yo ahí mismo me hice una indagación, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo. ¿Para qué siento este miedo? Bueno, me preocupa mi hijo, mi familia, incluso a mí misma. Pero bueno, también entonces empecé como a darle vuelta a este pensamiento, es verdad que me voy a contagiar, es verdad que me va a afectar haber conversado 10 minutos con este donante. Y ahí como en unos 5 minutitos, mientras estaban esperando que yo diera mis datos, ¿verdad? Para ver qué iba a suceder, yo me tranquilicé
Y les voy a contar que al final había sido otro donante, otra persona que ni siquiera había llegado a donar, entonces el que yo había atendido estaba negativo. Entonces yo molestaba a mis compañeros y les decía, bueno, me gané un sustito así como rapidito, ¿verdad? De gratis, porque no era una persona que estaba con COVID. Pero yo después me puse a analizar, y si hubiera sido una persona que está con COVID, pero vea cómo estamos acostumbrados a dejar que nuestra mente nos ayude más en esos 60,000 pensamientos no funcionales, porque yo digo, si ya a mí me dicen, esta persona está positiva, me da susto, pero ¿cuántas personas tal vez hemos topado que han sido positivas y ni cuenta nos damos? Y le voy a contar que yo tengo una amiga que aprecio mucho, ella estudia bioneuroemoción conmigo y hablábamos de esa situación porque ella vive en Ecuador. Al esposo le dio COVID positivo, asintomático. Y se dieron cuenta porque él se hizo la prueba serológica. Entonces ella dice que ella se preocupó, ¿verdad? Entonces se hizo la prueba ella y ella estaba negativa. Y el médico, y mucho lo comentamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que a veces hay parejas que uno da positivo y el otro negativo, siendo pareja, conviviendo en la misma familia? Yo sí estoy convencida de que las emociones, de acuerdo a cómo las manejemos, los pensamientos, hacen que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Y esta muchacha que les comento, ella es muy positiva y ella siempre es un optimismo, bueno, y ella trabaja en programación neurolingüística también, ¿verdad? Entonces, todavía corroborábamos más eso, o sea, qué importante es estar positivos. Esto no significa que dejemos de usar los protocolos, porque para nada, o sea, el protocolo se usa. ¿Por qué? Porque es bueno para mí, pero no porque me lo impongan, es porque, bueno, es parte de lo que estamos viviendo ahorita. Pero ahí es donde yo digo, y me encanta usar esta frase, ¿verdad? ¿Quién quiero ser frente a esta situación? Y yo estoy convencida, y lo he dicho aquí en el programa en algún par de ocasiones, y creo que lo voy a seguir repitiendo, ahorita la gente no se está muriendo de COVID, la gente se está muriendo de miedo. También tengo gente cercana que se contagió de COVID al principio, nos pareció extraño, nadie se asustó, la misma persona que se enfermó ni se asustó, y eso que vos decís, eran una pareja, más eran 4, familia, solo uno se enfermó, estaban fuera del país, y solo uno se enfermó, y el otro, uno de ellos eran pareja y convivían, como decís vos, durmiendo en la misma cama. O sea, tampoco es que se contagie así, lo que pasa es que no entendimos, fueron de los primeros casos, no entendimos la gravedad, o no la habíamos captado. Entonces nadie, pues sí, pendientes y todo, ya todo bien, le dio calentura 3 días y pare de contar. Ahorita yo tengo gente cercana que lo que los está afectando no es el COVID, es el miedo. Y además el miedo, que es una cosa importante, y me incluyo, que me hace mucha gracia, yo me río de mí misma, cuando vos estás psicoseada, Eugenia, y vos y yo estamos aquí ahorita, supone que estamos en el mismo lugar. Entonces estamos en la radio y estamos las dos sentadas a la par y estamos tomando café. Y empiezo, ay, vieras que me picaron piojos. ¿Cuál es tu reacción de inmediato? Decime si no, que le pica a uno todo el cuerpo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces yo siento que eso está pasando con el COVID y yo vacilo con eso porque yo digo, bueno, uno de repente se da una vueltita ya un poquito más largo de la que tal vez el protocolo estricto, ¿verdad? Como al 100%, gracias al protocolo tal vez no lo ha hecho y inmediatamente me sale algún síntoma. Es divertidísimo. Ojo, yo me dedico a esto y a mí me hace gracia y me río de mí misma, ¿verdad? Porque incluso me siento con calentura y voy y a que me la tomen y me doy cuenta que realmente no tengo calentura, pero yo juro que sí, es mi conciencia claro, diciendo, ajá, ¿verdad? Entonces, qué importante en este momento controlar nuestra mente, orar, mandar energía por los que están enfermos, orar por los que están trabajando con los que están enfermos, pero no psicosearnos, ¿verdad? Porque no usar esos pensamientos para enfermarnos. Exactamente, porque por lo general nosotros con estos pensamientos lo que hacemos es somatizar los síntomas de las enfermedades. Y vean, yo le voy a contar, Patricia, y a todas las personas que nos están escuchando, también hay que ver la cifra de personas que han sido diagnosticadas asintomáticos. Entonces ahí es donde no podemos magnificar una situación con nuestros pensamientos. Y incluso yo me pongo a pensar, no dicen la cifra de pruebas que se han hecho que han salido negativas, porque llegan muchas personas que, como dice usted, Patrick, si ya yo creo que estuve en contacto con una persona, activo mi miedo y el miedo es necesario, pero también llega un momento en que uno dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Dejarme llevar por el miedo y entonces yo he visto casos que donde nos dicen, bueno, hay un paciente en tal lado positivo,
compañeros que de tanto miedo, y yo decía que debe ser trabajar en un laboratorio con tanto miedo a un virus, si trabajamos con virus al día, si incluso los seres humanos vivimos con virus, o sea, es No un... solo con ese es uno. Ese es uno de tantos, exactamente, es uno de millones de millones. Y yo digo, es conocer la naturaleza de los virus, simple y sencillamente, verlo como algo positivo, como qué voy a aprender de toda esta situación, qué me está dejando, cuántas personas han emprendido negocios producto de esta situación, cuántas No, y vieras personas, que ¿verdad? lo que te Uh-huh. decía ahora, ¿verdad? Yo puse la pregunta en Facebook, le puse en el mío personal, entonces Wendy me decía reinventarme. Me parece lindísimo. Yo también tuve que hacerlo porque hacía todo mi proyecto, tanto el de radio como el de talleres, era presencial y bueno, aprender a hacerlo Uh-huh. en virtual. Irene Jara nos decía cuidar a mis papás. Uh-huh. Tal vez antes no, era aquel trajín y toda aquella carrera que no había tenido tiempo, tal vez de sacar el tiempo de dedicarse solamente a sus papás y por supuesto al estar trabajando desde la casa también eso le permite más tiempo, lo que vos hablabas ahora también, el tiempo para la familia. Sí. Nos decía también, Flor, decía, aprender que puedo vivir con poco, ¿verdad? Sí. Ahora no necesitamos la ropa bonita, los perfumes y todo porque no hay a quien lucirle y aquí por la cámara se disimula un poquito bien, ¿verdad? Entonces, lo que es importante, digamos, lo que decíamos ahora, por ejemplo, yo he tenido bastante actividad social por estos medios. No dice, entonces al final lo importante no era la comida, no era el licor, no era el lugar, lo importante es la comunicación con la persona, ¿verdad? Sí, y es increíble ver eso, cuántas personas se han reinventado en esta situación y también las personas que no han podido por un pensamiento limitante y tal vez están pasando una situación muy difícil. Y ahí es donde yo digo, ayudemos a estas personas a que cambien ese pensamiento. Yo creo que muchas veces el término ayudar está un poquito tergiversado, porque ayudar no es que yo te dé las cosas, es que te dé las herramientas para que puedas tener siempre las cosas de una forma constante. Lo que hablábamos hace un momento, hace un ratito temprano, ¿verdad? No es lo mismo que yo a una persona le dé un diario en este momento, pero ese diario se va a acabar. Y tal vez, incluso el gobierno con las ayudas que está dando, llega el momento en que no se puede sostener. Pero ¿qué es más fácil? Darle la herramienta a una persona para que ellos sean sostenible en el tiempo la ayuda que uno les da. Entonces, yo creo que también ahí es importante porque una vez en un video que estaba haciendo en vivo, un señor me puso un comentario, si usted me trae un diario a mi casa, yo me quedo en casa. Y yo decía, qué interesante, ve cómo somos los seres humanos. Yo ni siquiera estaba hablando del COVID, ni de quedarse en casa, sino estaba hablando de que si tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, las personas que tienen oportunidad, hagamos un viaje interior. Busquemos dentro de nosotros qué es lo que me está haciendo ruido, como decimos nosotros en coaching, qué es lo que me está resonando, incluso qué me está molestando de estar todo el día en mi casa con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a pasarle la responsabilidad al otro. Es que mi esposo ahora que está en la casa, solo comer o solo ver tele, no sé, toda esta conversación mental. Pero al final, dése la oportunidad de indagar dentro de uno mismo qué me hace enojar de esta persona, porque al final somos espejo y proyectamos en las personas las cosas que no vemos en nosotros mismos. Y entonces hacemos esta proyección del miedo que sentimos en una situación. Y yo sé que muchas veces, digamos, hay realidades que se dan y no se ven, pero ¿cuántas personas que han decidido quitarse la vida por esta situación? Porque no vieron una posibilidad, no vieron una salida. Entonces yo digo, como decías vos hace un ratito, es más está afectando el miedo al virus que el virus en sí, que el virus mismo, Sí, ¿verdad? Uh-huh. completamente. Y eso afecta para todo. Yo incluso hoy estaba poniendo música porque incluso Douglas, que ahí nos manda saludos a las dos, tan bello, yo Muchas recordaba que gracias. el virus vibra, tiene una vibración baja y que uno tiene que Uh-huh. mantener la vibración alta. Entonces Ajá. yo mientras trabajo oigo música que sube la vibración, porque Uh-huh. definitivamente cuando vos tenés la vibración baja y vos empezás a morirte de miedo, empezás a autodiagnosticarte y decir, es que a mí se me va a pegar. Me comentaba Sí. de alguien que decía
yo voy a ir a contagiarme antes de que se acaben las camas de UCI. O sea, por Dios, hay muchísima gente que se enferma, que además se enferma en la casa, no necesariamente, hay gente que pareciera que está deseando que los lleven a un hospital o contar esa experiencia. Yo prefiero contar mi experiencia de que no estuve aquí encerrada y que mi sistema inmunológico fue tan fuerte que realmente no tuve que vivir la experiencia del COVID y que me he sentido bien. Pero definitivamente el estar solo enfocándose en el lado negativo nos está robando una maravillosa oportunidad, ¿verdad? Sí. Yo creo que esta posibilidad de estar juntos en familia, algunos lo que estamos es más solos, más bien, bueno, ¿qué me permite eso aprender de mí? ¿Qué me permite ver para adentro? ¿Qué me permite aprender nuevo? Esto que decías de tu mamá, que me encanta. Yo he llevado cursos como nunca en la vida, digamos, ¿verdad? Sí. Porque hay cursos a toda hora, hay cursos gratis. Sí, es un poquillo cansado, pero también no nos enfocamos en ese lado, sino que nos enfocamos en el lado del aprendizaje. Y creo que todos estos cursos, de otra manera, por el traslado y por la inversión, no los hubiera podido llevar. Entonces, y vieras que yo un día de estos pensaba, justo esta semana, porque ha sido una semana interesante, que me han pasado cosas complicadas, y volvemos a lo mismo, vemos la parte positiva. Y veía un post de esos memes que andan ahí vacilones que decía, el que a fin de año cante que yo no olvido el año viejo y esas cosas, le meto un zapatazo, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, no fue el año que yo esperaba, no fue definitivamente. Pero no fue un mal año, no ha sido un mal año, ha sido un año que me ha permitido desarrollar capacidades, que me ha permitido conocer a la gente que de verdad está preocupada por uno, la gente que está pendiente. Me he aprendido a desarrollar un montón de capacidades como es esto, la tecnología, que no era mi mejor amiga y ahora sí, y ahora sí es mi mejor amiga. Me ha permitido crecer con este proyecto y yo decía, no fue el año que yo tenía planeado, pero ha sido un año. Yo sí puedo decir, yo no olvido el año viejo porque sí tengo cosas que agradecerle al 2020. Y Patria, te voy a decir algo muy importante que ha sido para mí, es pensar, ahora que vos decías esto de la vibración, nosotros somos seres energéticos y mantener elevada nuestra energía es muy importante. En coaching nosotros trabajamos con el mapa de la conciencia, es la tabla del doctor David Hawkins, y vemos como una persona que está en miedo, en vergüenza, vibra en 20, 30, y una persona que está en amor vibra en 600. Y con solo hacer un cambio de pensamiento, yo he visto personas en sesiones de coaching que llegan con unos pensamientos, ¿verdad? Y a través de desarrollar las metodologías, hoy cuando terminan es impresionante como ellos dicen, wow, yo no veía estas posibilidades y ya se ven alegres y su expresión cambia. Entonces, yo digo, con esto del COVID, también tenemos que indagar un poquito cuáles eran nuestros pensamientos en algunas personas, por ejemplo, en diciembre. Qué pereza ir a trabajar, qué pereza ya entrar otra vez a clases, qué pereza el trajín, qué ganas de quedarme en la casa durmiendo. Y ¡plum! Es como mágico, ¿verdad? Ahora todos, o muchos. Cuidado con lo que le pides al universo. Exacto. Cuidado con lo que le pides al universo porque te lo puede conceder, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que, vea, y yo pienso que esto era un cambio necesario, incluso para ver esta parte de cuánto nos estábamos quejando sin darnos cuenta. No valorábamos, como me decías ahora, ¿verdad? No valorar solo el hecho de sentarse en la orilla de la cama y tomar esta bocanada de aire, de vida, y darle gracias a Dios, al universo, a la creencia de cada persona en su pensamiento, pero es dar gracias porque solo el hecho de incorporarse y sentarse. Yo admiro mucho, por ejemplo, en Heredia hay un equipo de básquetbol de personas discapacitadas y me encanta cuando veo los entrenamientos porque yo digo, ver el positivismo de ellos, o sea, en una silla de ruedas y llegan y se cambian sus prótesis y se ponen sus implementos y agarran esas bolas de básquet a jugar y yo digo, ¿cómo no les da miedo caerse? ¿Cómo no les da miedo golpearse? ¿Por qué? Porque uno piensa, ay, no puede, no. Y un día yo le decía a uno de ellos, yo los admiro mucho a ustedes y son ejemplo, y yo creo que ahí es donde las personas tomamos esos ejemplos de vida y decir, si estas personas con su limitación física, pero no mental, salen adelante, llegan a grandes lugares, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y ahí es donde tenemos que cambiar definitivamente estos pensamientos, enfocarnos más en lo positivo. El enfoque
es muy importante. Los seres humanos tenemos una visión del mundo muy limitada muchas veces y vemos solo así, y es permitirnos abrir esas posibilidades a muchas cosas maravillosas. Pero si yo solo me enfoco en las noticias de aquí, de Nicaragua, de Panamá, de todo el mundo, probablemente no voy a ver posibilidades y me voy a llenar más de este enfoque negativo. Entonces es simplemente regalarnos esa oportunidad. Regalarnos esa oportunidad. Ahora que decías eso de este enfoque positivo, nosotros los jueves que tenemos conexión juvenil y ahora que ya te unes a estarnos acompañando y ojalá sea la primera de muchas, en los jueves tenemos un coconductor, es el más jovencito, es un chiquillo, ¿verdad? Es el chiquillo de nosotros, un ser espectacular, para mí motivación e inspiración, ¿verdad? Absolutamente aprendo montones de él. Y Jopa es un excelente deportista que tuvo mucho éxito, ahora lo sigue teniendo, pero tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Entonces, ajá, ver el ejemplo de Jopa es algo que yo le decía a él, esos días que yo amanezco un poquito con las pilas bajas, de meterse al Facebook de Jopa a ver un par de videos para decir, ok, no, aquí sacudiéndose la mala vibra y vamos para adelante, que si este chiquito puede, yo tengo que poder. Entonces, definitivamente a mí me encantan porque es gente que enfrenta los problemas diferentes. Volvemos a lo mismo, no es ser idealista soñador y no ver el lado negativo, no es que, ok, esto es lo que tengo, sí, que creo que es la visión de ellos, ¿verdad? Si sufren una situación, una enfermedad, lo que sea, pero ¿qué es lo que sí tengo? No es lo que no tengo, es qué es lo que sí tengo. Y yo ahorita, yo te voy a decir, digamos, para mí también no ha sido fácil. Yo soy una persona que mis proyectos implican muchas relaciones públicas y mucho contacto con la gente. Y como decía una marca por ahí hace muchos años, me encanta la gente, ¿verdad? Entonces, el tema de estar aquí no es nada fácil. Pero entonces he aprovechado también que si iba a un karaoke antes, pues lo hago aquí sola, no importa, y disfruto yo con yo, y verdad, y me conozco yo y canto yo, y a los vecinos les gusta además, ¿verdad? Digo yo que les gusta, no se han venido a quejar, ¿verdad? Aprovecho para leer, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no hacíamos antes? Paramos, lo que vos decías, parar el corre, ¿verdad? Tal vez el pasar menos tiempo en el carro ahora nos permite reflexionar un poquito más, y es enfocarnos en lo que sí es. Yo digo a la gente, si está asustada, si está angustiada por la situación, nos viene otra semanita de encierro, ¿verdad? Y otra vez nos preparamos psicológicamente, vamos a salir fortalecidos, como un diamante, pero brillantitos después de esto. Entonces, ¿qué me preparo? Me preparo para estar triste, estresada, o de una vez me preparo para decir, ok, limpio el apartamento bonito, busco un libro para leer, ¿verdad? ¿En qué me voy a enfocar? Yo creo que eso es lo que hace la diferencia en la energía, completamente. Claro, y incluso el permitirnos estar en reflexión, en oración, en meditación, en su creencia, eso nos ayuda muchísimo. Para mí la meditación ha sido una herramienta también muy importante en mi vida, porque yo te hablo y tal vez no te he hablado de mi experiencia personal, pero yo hace algunos años, antes de iniciar en todos estos procesos, era una mujer sumamente acelerada, sumamente controladora. Yo quería tener el control de todo y no me permitía espacios de relajación. Incluso a mí las personas me veían y me decían, es que usted siempre anda enojada. Yo decía, no, o sea, no, ¿verdad? Yo no estoy enojada, pero emanaba una energía, una vibración. Y yo digo, a veces nos podemos maquillar, nos podemos arreglar, pero la energía no engaña. Una persona te puede decir muchas cosas, puede hablar mucho, pero la energía es muy importante. Y yo muchas veces ahora cuando me observo, y yo digo, el poder sentarme a hacer una meditación 20 minutos. Yo cuando inicié en este proceso me acuerdo que no duraba ni 2 minutos y me picaba la cara y me picaba la cabeza y la nariz y empezaba mi cabeza y pensando que a veces me pescaba pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente en el trabajo. Sin embargo, fui entrenando mi mente, que era muy importante lo que vos decías, y los seres humanos tenemos una gran ventaja, que nuestro cerebro lo vamos a moldar como nosotros elijamos. Tenemos el poder de cambiar todas estas programaciones que tenemos. Hoy conversaba yo con mi mamá de, por ejemplo, la programación de la carencia económica. Y yo entonces le decía, mami, es que si uno todos los días dice, es que no tengo, pues no va a tener. Y tal vez hay personas, y es donde vos decías ahora, que le dicen, no, es que usted es usted cree que todo es magia. O todo no, es que experiméntelo. Yo les digo, yo le hablo desde mi experiencia. Y lo que a mí me ha funcionado, se los comparto. Pero experimentenlo. Cambien un día.
Por ejemplo, una vez yo hice el ejercicio en torno a la alimentación. Yo dije, hoy voy a observar mis pensamientos. ¿Qué me digo yo acerca de la comida y de la imagen corporal? Me asombré, que yo creo que esos 60,000 pensamientos, la mayoría era en torno a mi imagen. Si como esto me voy a engordar, si, van a ver, esto me va a hacer daño. Y yo decía, bueno, voy a hacer un alto, voy a cambiar este programa, porque son programas que tenemos, ya sea por lealtades familiares, por creencias introyectadas cuando éramos niños. Y entonces empecé a observar, digo yo, ¿cómo hago yo todo el día para sostener este pensamiento de que hasta el agua me engorda? Y muchas personas, especialmente, bueno, las mujeres, uno Lo las dice. escucha, ¿verdad? Sí. Y entonces y ahora yo digo, sí, si yo lo declaro y lo decreto y lo digo con tanta seguridad, pues es una realidad, va a ser una realidad en mi vida. Entonces, igual con esto del miedo, con esto de, yo creo que en cualquier situación que nos veamos en la vida, tenemos que verlo como una posibilidad, no como un problema. Yo una de las palabras que he cambiado mucho en mi vocabulario son los problemas. Para mí los problemas no existen. Existen los aprendizajes, las lecciones de vida que te van a preparar para ir cumpliendo la misión de vida. El destino es toda la escuela que llevamos a lo largo de la vida desde que nacemos, todo el aprendizaje. Yo cuando he dado alguna charla, yo siempre les digo, yo hoy observo mi infancia, mi historia de adolescencia y le digo a Dios gracias, porque si no hubiera vivido todo eso, no tendría que contarles hoy, no tendría que decirles. Exacto. Yo no voy a decirle a una persona, esta herramienta funciona si yo no pasé por ahí. Entonces para mí ha sido de verdad una bendición, y aunque para muchas personas suena grotesco cuando lo he dicho, para mí ha sido una bendición que mi papá se haya separado de mi mamá, que se hayan divorciado. En el momento pensé que era la chiquita de papá abandonada y cargué con esa niña abandonada durante muchos años. Pero hoy cuando decido hacer procesos de perdón, y no el perdón tradicional, que es el que estamos acostumbrados, es el perdón radical, donde yo comprendo que esta situación yo tenía que experimentarla para fortalecerme más, fortalecer mi fe. Y hoy en día poder decir gracias, Dios, por todo lo que viví, porque es lo que hace que hoy sea la persona que soy. Entonces ahí es donde yo digo, hasta en esto, todo, yo creo que cualquier situación que vivamos, tenemos la oportunidad de sacar lo positivo. Y no es que las situaciones no van a pasar, no es que no vamos a experimentar procesos dolorosos como una muerte, como una crisis económica. Lo que pasa es que es más fácil cuando usted la enfrenta desde el amor, desde la conciencia, desde un estado de paz. Desde el miedo, yo creo que definitivamente nos más bien contribuye a que nos enfermemos más, ¿verdad? Entonces es muy importante cambiar todos estos pensamientos negativos y no los podemos eliminar, porque ni siquiera es decirle a una persona, mire, no piense negativo, elimine, porque los pensamientos nunca se van a eliminar. Al final es como dejarlos pasar, como no darles tanta importancia, decir, mira, pensé que esta comida me iba a caer mal. Bueno, lo dejo pasar y ya. Pero sí aprender a observarnos. Y a veces hay personas que porque me dicen, es que ¿cómo es que uno se observa? Lo bueno, al principio es una práctica, es un ejercicio, pero entonces empieza a observar qué critica usted en el otro, qué critica en el que tiene al frente, qué le molesta a la persona que tiene al frente, porque la proyección que usted hace en todo el mundo es lo que hay internamente en nuestro ser. Entonces, por ahí puede empezar a darse cuenta. De hecho, en coaching, cuando llega un cliente nuevo, nosotros le damos una guía. ¿Cómo veo? Y vienen preguntas por decir, ¿cómo veo el mundo? ¿Qué pienso de las personas? ¿Qué pienso del mundo? ¿Por qué? Porque eso da una claridad en el cliente de que se dé cuenta qué aspectos de su vida puede trabajar o quiere, porque al final es una decisión, ¿verdad? Es estar dispuesto a ver lo hermoso y lo maravilloso que es la vida. A mí cuando a veces las personas me dicen, es que no, esto que está pasando, que es una desgracia, y yo digo, pero hasta esto me ha ayudado a fortalecer mi fe en el Creador, en Dios, porque yo digo, a veces decimos, sí, yo tengo fe en Dios, pero aquí está prueba que la fe a veces es muy frágil porque nos da miedo un virus. Y le damos una importancia y ha dejado que domine nuestras vidas. Entonces yo digo, hay que vivirlo con los protocolos, cuidándonos, pero tranquilos. Es que volvemos a lo mismo del enfoque positivo. Ahora que decías lo de la comida, yo trabajo con esta reprogramación y
precisamente este espacio, este impas que nos ha hecho bajar un poquito el ruido, que no nos permite tener actividad social, tal vez es la oportunidad para ponerme yo atención, qué es lo que yo me digo, qué es lo que he permitido que otros me digan, cómo manejo todo alrededor. Ahora que decías eso de la comida, yo le he puesto atención a todas mis amigas que tienen sobrepeso, y es interesante. Es un odio a la pobre comida, ¿verdad? Y se comen el chocolate y el helado con aquella angustia que yo, cuando yo hice conciencia de eso, porque yo he sido también una persona que en su momento luchó con el sobrepeso, y, y empecé a bendecir aquellos helados con todo el chocolate que me comía, y a bendecirlos y a decir, esto es bueno para mi cuerpo y me lo voy a disfrutar, porque si me lo voy a comer a regañadientes, y luego esas frases de, es que yo soy de las que toma agua y se engorda, yo me como una lechuga y se engorda, una serie de cosas que uno dice, es muy interesante cuando uno se pone atención y cuando la gente pregunta qué es observarme, bueno, es eso, es escuchar, poner atención a mis emociones. Dice, uno pretende estar flaca y eso es lo que pensás todo el tiempo. Había un testimonio muy bonito que me encantó a mí, este actor que hace el papel del doctor Cándido Pérez. A él le diagnostican un cáncer y resulta que tiene que ser tratado con quimioterapia. Entonces, muchos de nosotros decimos que no nos hemos enfrentado a eso. Yo jamás me dejaría poner eso porque eso es veneno. Y hemos visto gente cercana que ha pasado por esa situación y cómo los maltrata. Pero yo también le he puesto atención y yo digo, es que somos muchas las personas que decimos que la quimioterapia es veneno, que mata más que cura. Ok, entonces, ¿cómo yo espero que aquella medicina tenga un resultado en mí? O sea, si vos te das cuenta, somos tan ilógicos, ¿verdad? Tan incongruentes. Dice el doctor Pérez, a él le dijeron, bueno, todos los efectos secundarios que tiene la quimio, y que además, si lo has visto en tele, ¿verdad? Si sabes de quién te hablo, tiene el pelo muy tupido y las cejas muy tupidas, ¿verdad? Entonces, a él le dijeron, dice que se le dijeron que se le iba a caer el pelo de la cabeza, las cejas, el bigote, porque también tiene bigote, que es muy característico en él, y que se le iba a caer el pelo de todo lado, ¿verdad? Y así lo dice él, de todo lado, ¿verdad? Y dice que él empezó a bendecir la quimioterapia antes de que se la pusieran. Y cuando él iba a que se la pusieran, él bendecía aquella medicina bendita que viene de la sabiduría de Dios o de cada quien quiera creer, que vino a la sabiduría de un ser humano que fue el que la creó y a los médicos que se la colocan para curarlo. Dice que se le desaparecieron las canas y que nunca se le cayó un pelo de ningún lado, porque también así lo dice, ¿verdad? De ningún lado se le cayó un pelo. Dice que él nunca perdió el pelo, ni pestañas, ni cejas, que yo tengo amistades. Dice que tampoco nunca tuvo ningún efecto secundario. Entonces, qué importante esa congruencia. A mí me pasó una vez y es que es simpático, porque los seres humanos no nos damos cuenta del poder mental que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta situación en un trabajo hace muchos años, antes de entrar en todos estos procesos, que estaba muy incómodo, y me quejaba. La queja tiene poder, gente, la queja tiene poder. Entonces yo decía, ay, sí, qué pereza en este lugar. Y es que qué pereza como lo están tratando a uno. Me decía un amigo, ojo, que no estás tomando la decisión de irte. Y si vos no tomas la decisión, la van a tomar con vos porque vos no querés estar ahí y vos tenés una energía muy fuerte. Adivina qué pasó. El día que no llamé para decir, adivina que voy para afuera, me decía, te lo dije. Entonces, por supuesto, yo pensaba mucho en eso que decís. Yo hace mucho tiempo aprendí a no decir nada negativo de tener que madrugar, de no poder dormir tarde, aunque mi trabajo, porque mi trabajo, como yo hago muchas cosas, es muy extenso, ¿verdad? Mi horario de trabajo, yo bendigo cada minuto. Entonces yo digo, claro, yo esperaría que después de esta crisis, cuando la gente vuelva a conseguir trabajo, el que está sin trabajo, bendiga cada día de trabajo, aún los días malos, ¿verdad? Sí, entonces es cierto. Y Patri, es importante reconocer eso, porque yo he conversado con personas que a veces digo, bueno, nada más mejor la escucho, porque no puedes conversar con esas personas porque no hay posibilidad de nada, o no asumen la responsabilidad. Yo creo que es importante asumir la responsabilidad de mis pensamientos y decir, bueno, si yo el año pasado me vivía quejando del trabajo. A mí me pasó algo cuando yo tengo 25 años de trabajar con la caja y cuando empecé en estos procesos del coaching, de las emociones, entonces esto me apasiona y me encantaría dedicarme exclusivamente a esto. Entonces, el año pasado tuve unos días, un tiempo ahí de molestia en el trabajo y yo decía, Dios, es que ya yo no quiero estar aquí, es que yo deseara tener todas las horas libres para hacer talleres, para dar charlas, para atender personas. Y vieras que empecé a sentir esa incomodidad en el trabajo. Entonces un día dije, Dios, no entiendo todavía cuál es el propósito para el cual yo estoy trabajando aquí. Ayúdame a verlo.
porque sí es muy importante, si me voy de este trabajo, irme desde la paz, desde el amor, no desde el enojo, ni la angustia, ni el anhelo de estar en otro lado, porque, por ejemplo, el anhelo es una emoción que a veces creemos que es buena, pero no, y no se trata de que sea buena o mala, es que no funciona. ¿Por qué? Porque vivir en anhelo es vivir deseando algo que pensamos que no va a suceder. Entonces, me acuerdo que le dije, Dios, ayúdame a ver el propósito en esta situación, porque no sé para qué estoy aquí, pero me siento incómoda. Y es reconocer mis emociones, porque muchas veces creemos que porque estamos en un proceso de coaching, de este aprendizaje, ya tenemos que ser 100% pensamientos positivos, 100% emociones, y no es así, esa no es la realidad. Como seres humanos vamos a estar experimentando. Lo más importante es reconocer esa emoción, no echarle la culpa al del frente, sino reconocerla en mí. Y me pasó algo muy bonito, que fue cuando, por una situación de casualidad, no, porque yo no lo llamo casualidades, era la sincronicidad, me invitan a una charla que nunca en la vida se me hubiera ocurrido que era para mí, porque era para un tipo de personal del hospital, pero bueno, Dios quiso que yo estuviera en esa charla. Me llevaron, me invitaron. Cuando yo escuchaba a este señor dar la charla, era un señor, yo decía, Dios, gracias porque estoy entendiendo. Vea, a mí me corrían las lágrimas en la charla, el señor conversó un ratito aparte conmigo y yo le decía, usted no sabe, todo lo que usted acaba de decir me ha abierto un panorama de posibilidades de para qué Dios me tiene todavía trabajando en el hospital. Yo le conté que hace unos días estaba con esa angustia, ¿verdad? Y fue tan bonito porque entonces a partir de ahí cambió mi percepción, cambió mi lenguaje, mis pensamientos, porque es cierto, a veces no decimos las cosas, pero sí no las decimos mentalmente, ¿verdad? Es el mismo tipo de lenguaje. Entonces empecé eso, a agradecer a Dios, gracias, porque aquí en este trabajo puedo aprovechar estas herramientas que he aprendido. Y empecé, y ahora te digo que disfruto los dos. A veces digo, me faltan horas en el día, como dicen, ¿verdad? Pero los disfruto los dos. Cuando puedo y tengo la oportunidad de aplicar estas herramientas con los compañeros, con pacientes que en sus momentos de dolor ellos se refugian mucho en uno y cuentan sus experiencias, de las personas en oncología, ¿verdad? Que el proceso de quimio, y yo siempre les digo eso, no vean la quimioterapia como un veneno, veanla como una fuente de agua pura, de agua bendita que viene de Dios. Y hay un caso de un señor en México que él contaba que cuando él vivió un proceso de cáncer y tuvo que ponerse quimioterapia, dice que él visualizaba, porque Neville Goddard, que es el del poder de la manifestación, que a mí me encanta, me fascina. Y mira que estas son herramientas no de ahora, porque Neville Goddard es de 1910, 1900, en esas épocas, escribió él. Bueno, él no tiene libros escritos, lo que tiene son conferencias que las personas grabaron, que él lo permitía para que hoy hicieran sus escritos, ¿verdad? Entonces, el poder de la manifestación es increíble. Y este muchacho contaba su experiencia, que cuando él le ponían la bolsita de suero, él lo que visualizaba era Jesús de la Misericordia, donde salían los rayos de luz a través de esa manguerita y entraban a su cuerpo. Y este muchacho es igual que esa historia que acabas de contar, ni un solo cabello, ni las cejas, nada, nada de efectos de quimioterapia. Entonces ve el poder que tenemos de crear. Y yo siempre digo, lo que yo creo, salgo al mundo a crearlo. Y si yo creo que estamos viviendo una desgracia, pues voy a salir a ver desgracia, voy a evidenciar lo que estoy creyendo. Entonces, es darnos la oportunidad de invitar a las personas a que pensemos a cambiar los pensamientos. Un día yo decía, qué ganas de pedirle al país de Costa Rica que por un día apaguemos la televisión y que solo un día nos dediquemos a orar, a meditar, a elevar esta energía. Yo creo que el virus sale así como, ¿verdad? Totalmente baja la energía de él. Es que baja la energía de él, no va a poder con la energía elevada, la frecuencia elevada. Entonces yo decía, qué bonito sería que por lo menos probar un día. ¿Qué sucede si un día todos apagamos los noticieros? Y pues no es que tenga nada en contra de las noticias, pero cuando no nos funcionan y nos generan miedo, si las podemos ver y las podemos neutralizar porque queremos estar informados, es diferente. Y ahí es donde yo digo, no es que las cosas sean buenas o malas, es que hay que neutralizar, ¿verdad? Porque yo digo, no es que las noticias sean malas, es cómo las estoy interpretando yo, cómo las quiero ver yo. Entonces yo digo, pero si las personas que tienen mucho miedo eligen un día no ver cifras, no ver valores de estadística, yo creo que esto va a pasar más rápido de lo que esperamos. Y yo lo he percibido. Ahorita
Al principio sí fue como un boom, un caos y mucho miedo, y yo creo que ya la gente como que se ha ido desentendiendo mucho y ya tal vez cansada de las restricciones y ya quiero salir y ya quiero volver a disfrutar, como que se ha desentendido un poquito, ha quitado el enfoque en esto y ha ido regulándose, ¿verdad? De alguna forma hoy escuché incluso que se han desocupado espacios en los hospitales y todo, y que la mayoría de personas que están infectadas lo están llevando desde la casa, manejándolo como una gripe y chineándose con limonada, con cosas naturales, pasando una gripe, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que es muy importante también quitar esa tensión en las cosas negativas, Es que es muy enfocarlas en las importante. positivas. Así es. Tengo un ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan dice que Ajá. ha fallado una y otra vez y por eso ha conseguido el éxito. Él pronunció esta frase en una ocasión y decía, el rey del baloncesto, incluso una figura como él ha tenido fallos y fracasos y que gracias a lo que vos decías ahorita, a veces uno quisiera no haber llorado ciertas lágrimas, pero realmente eso nos ha permitido ser lo que somos hoy. ¿Qué nos está construyendo esta pandemia? ¿Qué voy a terminar siendo yo después de esta pandemia? ¿Para bien o para mal? Y él decía, gracias a esos fracasos son los que me han permitido crecer y llegar a ser quien soy. ¿Sabían que Jordan es uno de los jugadores que más tiros ha fallado en la historia? Vean qué interesante. A mí me duele mucho, por supuesto, porque yo también soy empresaria y yo también he tenido varios proyectos y yo sé lo que duele tener que cerrar un proyecto. Pero tal vez si logramos poner el miedo y la angustia de un lado y nos preguntamos, ¿cuál es la oportunidad? ¿Será que es que mi negocio ya requería este paso a la tecnología que yo me había resistido? Tal vez mi negocio está listo para dar este paso express que yo no quería dar y este es el momento. ¿Será que además tengo que diversificar por otro lado? Hay una historia también muy linda que es de César Meléndez, ¿verdad? El cantante icónica, porque era más tico que nica casi. Y él decía que él, cuando él llegó al país, que él siempre le dejó a Dios muy claro, yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante. Y le sale un trabajo en una carnicería, ¿verdad? Y que como que hay algo ahí que se perdió en el mensaje, ¿verdad? Hay algo que no entendimos. Sin embargo, dice que él asumió, y es lo que yo les invitaría, ¿verdad? Él asumió su trabajo en la carnicería sin entender, o sea, que parte de su petición Dios no entendió, pero lo que él quería era ser cantante. Y vamos a ver qué parte de este mensaje de esta pandemia no estamos entendiendo nosotros, qué es lo que Dios nos está dando, la oportunidad de mejorar, de cambiar, de hacer diferente, y nosotros no estamos entendiendo. Y dice el César, un día lo llaman para llevar un pedido de carne, estaban haciendo audiciones para Blanco y Negro, que fue donde se quedó como cantante principal, y verdad, entonces ya él entendió, y como vos decís, porque creo que todos hemos pasado por eso, de regañadientes, de por qué, de que qué necesidad esta cosa, y critican al gobierno, y qué necesidad con esto, y qué necesidad con lo otro, y si en vez de quejarme, porque además, como digo yo, es que por si no puedo hacer nada, porque por más que yo me queje, no me van a hacer caso, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo mejor que puedo hacer es tratar de hacerlo positivo y tratar de entretenerme, como les digo, no digan tal vez, es que ella no sabe de lo que habla, o sea, ni tengo todo resuelto, también tengo mis problemas y me resulta, se los juro que yo soy tan sociable que esta cuestión de estar aquí en la casa ha sido todo un reto, esto de manejar mi mente y decir, si estoy segura, ven, gracias a Dios porque tengo un techo sobre mi cabeza y porque hoy puedo dormir segura. Y también el sacar este tiempo para crecer más todavía en estas herramientas, ¿verdad? En estas herramientas que vos y yo manejamos, y porque yo para poder trabajar con otras tengo que crecer en mí. Para mí esto ha sido como yo, ha sido un doctorado. Esta pandemia para mí ha sido un doctorado. Es increíble. Le voy a contar así la última anécdota y ve cómo nos podemos reinventar y cómo es cambiar un simple pensamiento. Mi mamá, ella este año cumplió 70 años, ya los cumplió. Y hace, no sé, como 5 años siempre decía, ay, es que cuando yo cumpla 70 años, yo quiero que todos mis nietos estén en una fiesta que me hagan. Y mis hijos, todos. Pero yo tengo 3 hermanos, 8 nietos que viven fuera del país. Entonces yo le decía, mami, no pida eso así porque vea que, no sé si todo se va. Y yo, ¿verdad? Era la que negativamente hasta como que la regañaba, pero era porque ella no se hiciera la ilusión, según yo. Y ella siguió siempre con ese pensamiento, yo quiero una fiesta con todos mis nietos cuando cumpla 70 años y mis hijos y mis nueras y toda la familia. En mayo, que estábamos en esta situación, le digo yo a mi hijo, mira, Tita tanto que decía que quería una fiesta y ahora ni siquiera van a poder estar los de aquí, solo usted y yo, que somos los más cercanos a ella, la burbuja, porque los demás no vienen. Y estaba acostada
Y ahí me llega este pensamiento y es donde nos permitimos, bueno, pero ahora existe el Zoom y puedo hacer una fiesta virtual y empiezo y de una vez me levanté, creé el grupo con mis hermanos y estuvieron todos los nietos, los hijos, las nueras, mariachi, flores, aún más, hasta lo más bonito, se grabó toda la actividad. Y yo decía, Dios, gracias, porque si no hubiera sido esta situación, mi mamá no tiene la fiesta como ella la quería. Y yo le decía, mami, qué importante, porque usted pidió una fiesta con todos mis nietos. Usted no dijo cómo. Usted se desentendió del cómo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y es con lo que yo invito a las personas. O sea, es poner esa confianza y esa certeza de que vamos a salir. ¿Cómo? Dejémoselo a Dios. Pero elevemos nuestra fe, nuestro amor. El dejar de juzgar es muy importante. Incluso juzgar al gobierno, juzgar las decisiones. O sea, dejémoslo. Nada más enfoquémonos en que esto nos va a fortalecer, que va a sacar la mejor versión de cada uno, si uno está dispuesto a entregarse a este proceso, ¿verdad? Y a verlo de otra forma, con una actitud más positiva. Completamente. Y ves lo que te dije antes de empezar el programa, ya casi se te nos fue la hora. Sí. Y creo que vamos Sí. a dejar a la gente con ese par de consejos, ¿verdad? Enfoquémonos en positivo, no gastemos energía criticando, como les digo yo, si yo supiera que a mí me van a dar un permiso especial, una carta especial para andar por todo el país, porque me quejo, me quejaría, pero resulta que no va a ser así, ¿verdad? El doctor Sara no va a venir a dejarme una... Entonces, lo peor que puedo hacer es gastar energía en quejarme, mejor hago otra cosa, pues energía. Y preguntémonos, ¿cuál es la oportunidad que nos está dando? ¿Cuál es la oportunidad de esta pandemia? Eso que vos decís me hace mucha gracia, porque hoy justamente conversaba con mi cuñada en la mañana, mi cuñada y mi hermano viven en Nicaragua, y a raíz de esa pandemia, nosotros tomábamos café los domingos, entonces empezamos a incluirlos en un Zoom, porque todos nos tuvimos que incluir para poder tomar café con mi mamá. Y yo le decía en la mañana, qué vacilón, que si esto no pasa y no se nos ocurre. Digamos, desde que ellos se fueron para Nicaragua, ellos participaban en café cuando venían presencial. Y entonces yo le decía, bueno, qué interesante, que definitivamente esta situación nos ha permitido valorar unas cosas, aprender lo que de verdad valioso, ¿verdad? Lo que no podemos comprar ahora no nos ha hecho falta tampoco, ¿verdad? No, o sea, nadie se está muriendo porque no puede ir a un cine, porque no puede ir a un bar. Me duele por la gente que no es de esos trabajos, pero realmente es por eso que nos hace falta. Pero incluso estas personas tienen un aprendizaje, incluso porque uno dice, bueno, los dueños de negocios que están, pero si nosotros nos dejamos llevar por el dolor de ellos y no la empatía, podemos ser empáticos con las personas, pero más bien es eso, hacerles ver que hay otras posibilidades. Sin embargo, yo conozco historias de personas que cerraron un negocio y abrieron otro inmediatamente. La persona que es emprendedora busca la opción, busca posibilidades. Es que eso me encanta. Vos sabés que de la gente de eventos, que también era mi área, porque yo soy productora de eventos masivos, lo fui por muchos años y después di este vuelco a estos temas que me encantan. Ajá. Pero a mí me encanta mi gente, y decía un post en Facebook que también llenémonos de toda esta información positiva y creamos en nosotros. Decía la gente, mucha gente decía, la gente se va a desesperar y va a empezar a robar. No, la gente ha empezado a hacer eventos diferentes, negocios diferentes. Entonces el que hacía eventos, fiestas, ahora se genera un paquete y pasa con un carro tocando el pito. Yo lo he visto aquí en cumpleaños, en varios vecinos. El cumpleañero sale y el organizador tal vez no está ganando la misma plata, pero está saliendo adelante y se reinventó. Y decían eso, qué bonito es ver un pueblo. A mí me enorgullece muchísimo las manifestaciones, y quiero que se me entienda bien, porque yo decía, qué hermoso es un pueblo que suplica por trabajar. Yo decía, putis, me siento orgullosa, se siente bonito, sí. Se siente bonito pertenecer a un pueblo en lo que quieres trabajar, no está pidiendo que le regalen nada. Sí. Así que aprovechemos este tiempo para aprender, para reinventarnos, para contactar con amistades que hace tiempo no contactábamos, para disfrutar de esta vida que no sabemos mañana qué nos depara. Eugenia, un gusto, de verdad que ha sido lindísimo tenerte en el programa. Muchísimas gracias, más bien, Patri, por la oportunidad, por la invitación, y encantada. Espero que sea el primero de muchos y compartir estas herramientas, compartirlas, que nos han beneficiado a muchas personas y pues que les lleguen a más personas. Gracias por crear estos espacios que de verdad es la forma de llegar en estos momentos a miles de personas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, y gracias a Douglas, que fue a celebrar, pues, entonces me dio la oportunidad a mí. De verdad, muchísimas gracias, Douglas, también, que sé que por ahí nos está escuchando. Así es, de verdad que muchas gracias. Definitivamente va a ser la primera de muchas. A ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, pensemos en positivo y recordémoselo a los demás, pensemos en positivo. Acuérdense que el video queda
para que porfa lo compartan con otros. No todo el mundo lo puede escuchar a esta hora y necesitamos alimentarnos de información positiva. Y acuérdense lo que siempre les digo, haga lo posible y después hágalo excelente. Buenas noches, muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas gracias.